Antonio Javier González Rueda, bienvenido a los diálogos de literatura andaluza en red. Muchas gracias, Daniel. En otoño de 2019 va a salir el libro Patrimonio Literario y Gestión Cultural, Fundaciones, Legados y otras tribulaciones. ¿Qué pretende con el libro? Bueno, el libro en principio pretende de alguna manera dar a conocer, o ahora le llaman transferir, pero bueno, antes se llamaba dar a conocer, una investigación que con motivo de mi tesis doctoral sobre las fundaciones literarias de autor estuve realizando. Evidentemente una tesis es un cuerpo pesado, duro, con muchas referencias bibliográficas, y parecía que lo más oportuno para que en general la gente interesada por el mundo de las fundaciones, de los legados literarios, incluso la gente interesada en las curiosidades sobre el mundo de la escritura, pues pudiera tener eso que he estado investigando, que he estado dándole vueltas, pues lo pudiera tener en un formato más amable. Y la editorial TREA ha cedido a la edición y pensamos que en otoño de este año 2019 pues tendremos el resultado en forma de libro en la calle. ¿De dónde surgió su interés para la tesis y ahora en el libro? Bien, yo siempre digo que esta tesis doctoral, esta investigación tiene que ver mucho con la biografía, ¿no? Es decir, yo por un lado soy, desde el punto de vista de la formación, soy bibliotecario, nunca he ejercido, es decir, es mi gran frustración. Por otra parte también soy licenciado en Historia, pero profesionalmente llevo desde el año 92, desde el 11 de mayo del 92, dedicado a la gestión cultural en la universidad. He sido en distintos puestos, pues he estado en las funciones más cercanas a lo que sería la cultura universitaria, la extensión universitaria. Y por último hay un último elemento biográfico que es el que me encanta leer. Es decir, no soy escritor, nunca he... ¿Ni tienes veleidades? Nunca he tenido veleidades, me parece tan importante que uno debe saber en lo que es medianamente decente o medianamente bueno, y yo creo que lo que me encanta es leer. Y en la experiencia de estos años en la Universidad de Cádiz como gestor cultural he tenido muchísimo contacto con fundaciones literarias de autor, fundaciones de escritores, y me parecía que era un tema que cumplía aquella norma que dijo Humberto Eco, ¿no? Escriba su tesis sobre algo que nadie haya escrito. Porque le iba a decir, es un tema de que no hay mucho, ¿no? Bastante poco. En la fase inicial de la tesis lo más interesante, lo que más me llamó la atención es que la bibliografía académica en España era casi inexistente. Había algunas cosas interesantes sobre el tema de casas museos, de museos de escritores. TREA ha publicado precisamente algunos. Exacto. Y en el ámbito anglosajón sí hay muchísima bibliografía. Entonces es una tesis de alguna manera con fuentes muy anglosajonas, de bibliotecas norteamericanas, de bibliotecas inglesas universitarias, y pienso que puede ocupar un sitio sobre todo al reflexionar sobre los legados literarios, sobre lo que dejan los escritores y por qué en un determinado momento decidimos desde la sociedad que ese legado es patrimonio. Es decir, desde el momento en que como sociedad patrimonializamos los legados de los escritores. Vale. ¿Nos puede explicar en líneas generales qué son las fundaciones literarias de autor? Bueno, las fundaciones literarias de autor en España, en el mundo anglosajón son distintas, pero en España se rigen por la ley de fundaciones. Por lo tanto, son unas organizaciones en las cuales la clave está en que hay una dotación fundacional afectada. Es decir, hay un patrimonio en el que uno de los patronos decide poner ese patrimonio privado a disposición de la sociedad. Se entiende muy bien cuando un determinado mecenas, filántropo, decide gastar un dinero, construir un hospital, y ese hospital es su dotación para la Fundación X. En el mundo literario ha sido la fórmula mayoritariamente escogida en España. Es una de las reflexiones de la tesis. ¿Por qué esta fórmula y por qué no otras? En el caso de Andalucía, estaba recuperando el dato, según el registro de las fundaciones, cuando hice la búsqueda, que estamos hablando de hace
2 años, de las 176 fundaciones culturales registradas, 17 pueden tener o tienen la categoría de fundación literaria, 17. Y de las 17, 6 están en la provincia de Cádiz. Ojo, el registro de fundaciones tiene un fallo y hay 2 que ni siquiera están recogidas. Con lo tal, estamos hablando de 9 fundaciones. Una de las cosas que me llamó más la atención es ¿por qué tantas fundaciones en la provincia de Cádiz? Y pregunto, ¿por qué? Bueno, Y diría, más que la provincia, incluso en la bahía de Cádiz. sí, bueno, hay una concentración evidente en la bahía de Cádiz. Y bueno, yo después de haber analizado fundamentalmente mucha hemeroteca y también la tesis tiene una parte muy interesante de entrevistas con expertos que me han aportado una información de primer nivel y que, bueno, estoy muy agradecido, ¿no? Porque el que la tesis cuente con opiniones escritas de José Manuel Caballero Bonal, de Elvira Lindo, de Ignacio Martínez de Pisón. Enriquece mucho. Exacto, enriquece, pero no solo eso, también tengo entrevistas con Pedro Pacheco Herrera, alcalde de aquel momento, que además las hizo en unas circunstancias complicadísimas y yo le estoy muy agradecido. Teófila Martínez, gestores, periodistas, propios personas de la Fundación. Después de todas esas reflexiones, después de toda esa comparación con el mundo anglosajón, que quizás sea el modelo a seguir, es que en la provincia de Cádiz se dio la concatenación de siempre 3 cuestiones. Un alcalde que quería recuperar algún escritor para incorporarlo a su discurso político, con lo cual hay una fórmula ahí que yo llamo, quizás de una manera un poco provocadora, de consagración, es decir, incluso en algunos lugares se llega casi a la santificación del propio escritor, si se permite el término religioso. Ese es un primer dato. Un segundo dato, hay una minoría intelectual de la propia ciudad empujando para que se haga ese fenómeno de la consagración. Y por último hay un aparato técnico en los ayuntamientos que lo sostiene. Eso se da en la provincia de Cádiz, se da con muchísima fuerza a partir del inicio de la, yo llamo ominosa, historia de la Fundación Alberti, pero la Fundación Alberti fue el punto de comienzo. A partir de ella, prácticamente todos los ayuntamientos de la Bahía intentaron recuperar la figura de alguno de sus escritores insignes, ya fuera vivo o fallecido. El libro se centra principalmente en la Fundación Caballero Bonal, donde nos encontramos en la biblioteca. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué eligió a la Fundación Caballero Bonal? Bueno, yo Bonal? tenía en la tesis 3 hilos: la Fundación Caballero Bonal, la Fundación Carlos Edmundo de Ory, en Cádiz, y por último la Fundación Pedro Muñoz Seca. Elegí esos 3 hilos porque en el caso de la Carlos Edmundo de Ory me cubría muy bien una fundación relativamente nueva y con un diseño quizás más de los años 2000. Sí. En la Fundación Pedro Muñoz Seca porque era una fundación de un escritor fallecido, pero fallecido hace mucho tiempo, y que me cubría el ámbito del teatro, que me parecía que eso le daba unas posibilidades muy interesantes desde el punto de vista de la actividad, pero claro, en el libro esos 3 hilos no pueden ir. Y me quedé con el que me parece que era más paradigmático, significativo y que reunía el mayor número de elementos de los que trataba yo de estudiar en la tesis. Ya. Dice en su libro que la Fundación Alberti reúne, leo, todos los errores posibles que se pueden cometer a la hora de conservar, difundir y ampliar un legado literario. ¿Nos puede ampliar un poquito? Bueno, yo creo que sería motivo de una entrevista, porque por una parte, es una historia desgraciada, pero también, como pasa siempre en Andalucía, cuando tratamos temas desgraciados, temas tristes, muy divertidas, porque se han dado, como decía en la tesis, se han dado todos los errores que se podían dar a la hora de gestionar una fundación. Es una fundación que inicialmente se sostiene en un legado que nadie ha inventariado y lo ha dejado realmente clarificado. Y ahí empieza el pecado original. Estamos hablando de una época en la cual los ayuntamientos, las diputaciones, no tenían el rigor técnico, el rigor administrativo que se tiene ahora. Se fió mucho de la palabra dada. Y en el caso de la Fundación Alberti, muchos fallaron
en esa palabra dada o la incumplieron. Con un legado además muy valioso. Bien, no, eso no está tan claro, Daniel, porque una de las cosas que más me ha llamado la atención es la falta de claridad en cuanto a la peritación, al peritaje, Sí, sí. la falta de claridad, la falta de profesionalidad en cuanto a ese peritaje, y luego, como ya sabrás, hay un pleito porque hay dudas sobre dónde están parte de ese inventario inicial que de piezas. Yo creo que en principio, en general, y lo ligo con el resto, casi todas las fundaciones andaluzas, las fundaciones nacionales, son fundaciones que yo diría que tienen pies de barro. Pies de barro, ¿por qué? Porque su dotación fundacional es una dotación escasa. Y yo creo que la Fundación Alberti le pasa lo mismo. Volviendo al tema, Sí. ¿por qué tantos despropósitos? Bueno, fundamentalmente porque creo que se unió la peor de las situaciones de una fundación, que es contar con un patronato en el cual sus patrones están enfrentados, no tienen fidelidad entre ellos y hay muy pocas ganas de difundir el legado de ese escritor, que en el caso de Alberti es espectacular. Hay muy pocas ganas de difundirlo y sí muchas ganas de obtener medios para los intereses particulares. Creo que ahí se dio, en la primera época, en una fundación de Diputación muy débil administrativamente, pero en la segunda época, en la del Ayuntamiento, se dio, y lo digo con total claridad, se dio un alcalde desastroso en el puerto y la propia presidenta de la fundación, en este caso, que no es para nada, desde el punto de vista académico, no tiene nada que ver con lo personal, no es para nada ejemplar en el sentido de esa defensa del legado de los escritores. Ya iba. ¿Cree positivo o negativo que la familia de un escritor o una escritora esté al frente o dirija la fundación? Bueno, sobre eso creo que no debería existir un modelo. Es mi reflexión, es decir, la inicial, la respuesta fácil sería, y viene en muchos cuestionarios, ¿no?, de los expertos, la familia cuanto más lejos mejor. Bueno, pues depende, ¿no? Cuando uno estudia la realidad española y la realidad andaluza, depende. Una familia muy implicada incluso en la gestión de esa fundación, no tiene por qué ser ni malo ni bueno. Lo importante al final, y que es una de las conclusiones de la tesis, es que los patronatos de estas fundaciones han estado mal diseñados. Y ahí el modelo es el anglosajón, totalmente, el modelo de los ingleses, el modelo de los americanos. Ser patrono de una fundación es un honor. Y aquí ha sido un reparto meramente los patronos políticos, que en muchos casos estaban 4 años y venían a las reuniones. Yo he estado en reuniones de este tipo en las cuales no tenían ningún interés, y luego patrones familiares que sus intereses a veces eran diluidos, en otros casos mezquinos. Pero ¿cuál es la clave y cuál es el modelo anglosajón? El modelo anglosajón es un modelo en el cual, si tú eres patrón de esta fundación, por ejemplo, en el caso tuyo, Daniel, patrón de la Fundación Cabalgana, para ti es un honor socialmente, es un reconocimiento como profesional, pero luego tienes una parte de debe. ¿Y el debe cuál es? Tienes que buscar recursos para esa fundación. Y yo creo que ese modelo no ese está modelo, anclado aquí. Nada. Ni siquiera los consejos asesores que, bueno, que dan brillo y esplendor, ni siquiera esos consejos asesores han sido activos. No sé, la sensación es un poco que uno de los graves problemas de las fundaciones, otro ya lo iremos viendo si quieres en la entrevista, otro de los graves problemas, el principal problema de las fundaciones es cómo se diseñan los patronatos. El patronato son gente que no recibe, en el mundo anglosajón, no recibe ninguna remuneración, que ser miembro es un honor, pero que tiene que trabajar para que el legado de ese escritor continúe vivo, se reverdezca y se amplíe, si es posible, ¿no? ¿En qué situación nos encontramos ahora, prácticamente en el verano de 2019? Creo que es una situación peor a la que describo en la tesis, por el seguimiento que hago. Ahora estoy en otra línea de investigación, como comentábamos antes, pero por el seguimiento que hago por compañeros de fundaciones, tengo bastante contacto, por ejemplo, con un contacto muy cercano con el gerente de la Fundación Miguel Delibes, que es todo un modelo de fundación literaria de autor. En general,
da la sensación que el alargamiento de la crisis está percutiendo permanentemente la vida de las fundaciones, porque además, no sé si lo comentaremos luego, pero lo adelanto si no, Sí. otro de los factores por los que son fundaciones con pies de barro es que han sido lo que yo llamo en la tesis simulacro de fundaciones. ¿Por qué simulacro de fundaciones? Porque, como te decía antes, la clave de una fundación de este tipo es que hay una dotación inicial privada puesta al servicio de la sociedad, de los del bien común, ¿no? Sí. Que diríamos ahora con otro lenguaje. Y cuando se da esa situación, se supone que la fundación tiene que tener vida propia explotando esa dotación fundacional. Como las dotaciones, como hemos comentado antes, el Alberti en general, en todas las españolas, la dotación es tan débil, tan raquítica, sí. No se puede cobrar por entrar a una fundación. En Andalucía muchas de ellas han obviado el museo, la opción de casa-museo, que podía dar algunos beneficios de visitas, de eventos, de otro tipo de cosas. Pues como no hay recursos propios, estas fundaciones realmente son fundaciones del ámbito privado financiadas a un 95, 96, 97% por los recursos públicos. Que además han ido siempre disminuyendo las claro, cantidades. Y que además le han quitado autonomía. Hay muchas fundaciones que prácticamente en la provincia de Cádiz la sede no es propia, sí. Es una sede cedida por el propio ayuntamiento. Por lo tanto, quizás una de las reflexiones también es que sin mucho análisis se optó por la fórmula de la fundación, que evidentemente se optó porque parecía en aquel momento que era una fórmula bastante innovadora para proteger el legado sí. del escritor, de la escritora, por cierto, pocas escritoras, sí, pocas. Poquísimas, ya hablaremos del género, ¿no? Del escritor, para proteger ese legado, pero no tienen recursos propios para alcanzarlo. Ese es un gran problema, claro. Bueno, es que te lleva, yo hablo en algún momento, y quizás sea un poco, yo no quiero dar la impresión de provocador, ni nada, porque creo que la tesis luego tiene recoge muchas cuestiones positivas de las fundaciones sí, y de lo que han hecho. También. Es decir, quizás en esto la noticia es que, ¿cómo es? Que el hombre muerda al perro y no el perro muerde, pues estamos centrando en esa parte. Pero yo decía que muchas de ellas tendrían que pasar de zombies a mutantes. Es decir, necesitan una mutación porque están algunas de ellas languideciendo en una vida fundacional casi testimonial, inactiva. ¿Ha habido quizás una burbuja también de fundaciones? En la provincia de Cádiz es evidente. Yo siempre hablo incluso en la tesis de que existió la burbuja urbanística, sí. En la provincia de Cádiz hubo una burbuja fundacional, que además me lleva a una de las reflexiones iniciales que planteaba en los objetivos de la tesis y que la tesis me lo ha revolcado, ¿no? Yo, un poco la impresión que tenía sí. Propia, ¿no? Personal, es que se había dedicado muchos recursos a los legados de los escritores. Cuando me he puesto a investigar presupuestos municipales, provinciales, de la comunidad autónoma, hay poquísimo dinero dedicado a recuperar legados, pero el poco que hay se ha concentrado en las fundaciones, en unas determinadas fundaciones. Es decir, es cierto que aquellas que optaron sí. por ser fundación han sido las grandes beneficiadas de esos recursos dedicados a preservar legados de escritores. Porque en el libro habla de que quizá el camino de la fundación haya sido el más cercano, el que mediaba entre la sociedad, ¿no? Y acercaba... Claro, el principio, el esquema de las fundaciones en España y en el resto de Europa es un esquema en el cual en un ámbito que tiene que estar cercano a la filantropía, a la responsabilidad social, a todos estos temas que tan actuales ahora, lo que pretende es crear dentro del tercer sector una sí. fórmula de relación desde lo privado con lo común. Y yo creo que es una fórmula interesante, no debe ser la única fórmula, pero que en el caso español, en general para todas las fundaciones culturales, pero en el caso de las fundaciones de escritores, con mayor intensidad, se produce un fenómeno que es de clara financiación pública, de clarísima financiación pública. Es que si no estuvieran las administraciones públicas, no podrían casi no existir. Claro, no existirían, pero de alguna manera estamos pervirtiendo sí. el espíritu de una fundación.
porque hay otras fórmulas desde lo público, directamente desde lo público, que se exploran en la tesis, hay fórmulas desde lo público para haber preservado el legado de los escritores sin la necesidad de una estructura tan potente, tan armada como puede ser la estructura de una fundación. Quizás con una ley de mecenazgo sea un... Bueno, no es el complemento. Al final, después de estudiar todas las fórmulas europeas, norteamericanas y tal, la fórmula de fundación es una buena fórmula si la dotación fundacional es suficiente para garantizar la vida de la fundación. Esa es la gran pregunta. Si alguien nos preguntara ahora, mire usted que ha mirado este tema y tal, un ayuntamiento, una diputación, ¿usted haría una fundación con este criterio? Yo lo primero que haría es ver la dotación fundacional. Si la dotación fundacional incluye, y aquí ya voy directamente y donde soy más crítico, de verdad, incluye un lugar físico que sea propio de la fundación, un legado potente, podemos utilizar la palabra, pero luego si también incluye, y esto sería condición sine qua non, que la fundación es la que explota los derechos de autor del escritor o de la escritora, esas fundaciones pueden tener una vida muy interesante. Quizás sea el modelo en Valencia de la fundación de Rafael Chirve. En el sentido, claro, la sensación que ha dado con las fundaciones por parte de algunas familias, no de todas, de algunas de las familias que están detrás, la sensación es que consigo quitarme parte del archivo literario y parte de la biblioteca literaria que ya no sé dónde me cabe y me lo organiza el ayuntamiento en cuestión, es decir, me quito lo oneroso, pero lo que personalmente me interesa, que es el devengo de derechos de autor, eso lo mantengo. Eso se ve muy bien en la Fundación Rafael Alberti. Es quizá prototípica de ese aspecto y luego se ha repetido en muchas otras. Creo que la fundación es una buena fórmula si se dan esas cuestiones. Luego hay otras fórmulas muy interesantes. Hay una fórmula muy universitaria que es la fórmula de la cátedra, complementada, es decir, una cátedra de investigación dedicada a un escritor, complementada con la sesión del archivo y de la biblioteca, del archivo literario y de la biblioteca literaria de ese autor, a la biblioteca universitaria, que lo pone en valor y que además hace una cosa automáticamente que a las fundaciones, que son todas pequeñas y aisladas, le cuesta una barbaridad, que es que se pueda digitalizar lo más interesante de ese fondo y ese fondo esté disponible para los investigadores al paso de un clic. Eso a una fundación aislada le cuesta una barbaridad. A una universidad, a una biblioteca universitaria, es una cosa que no tienen los profesionales, tienen los recursos, y me parecía que es una fórmula muy interesante. El problema surge cuando el modelo más interesante que propone es imposible de pensar en una sociedad como la española, ¿no? Donde ¿Por qué? Porque el primer sitio donde se recorta siempre es en cultura. Bien, pero las fundaciones no tendrían que ver con los recortes. Es decir, el enfoque, no debería, el enfoque que comentas tú es un enfoque público. Y yo creo que es el problema. Es decir, si haces una fundación es porque desde el mundo privado alguien decide que tiene una dotación, un legado que pone a disposición de la sociedad. Si es de verdad para eso, fundación es la fórmula. Pero si no, si somos simulacros para otras cuestiones, pues no. Tenemos el caso además paradigmático también, que en él ha estado trabajando el actual ministro de Cultura, José Guirao, con el tema del legado de Lorca. El legado de Lorca es impresionante porque se han dado 3 fórmulas para un único legado y se han dado al mismo tiempo. Hay un patronato público de Diputación para la casa que tienen en Fuente Vaquero. Hubo la fundación, que todavía está en periodo de transición hacia la extinción, que estaba en la residencia de estudiantes, su legado. Y luego tenemos el famoso consorcio de la Plaza de las Romanillas en Granada, donde está el edificio. Ahora, la verdad es que en el último año se ha hecho un arreglo, se ha reconvertido todo y parece que está teniendo una cierta coherencia lo que se está haciendo. Pero hubo un periodo que era, la verdad, también increíble en cuanto a las cuestiones administrativas,
a los pleitos, a los juicios. Sí, sí. Es decir, que con edificios vacíos. Bueno, y luego con algún desfalco, es decir, unas cuestiones. Yo digo siempre que en la tesis que si cogemos la Alberti, Lorca, la Camilo José Cela y otro tipo de fundaciones, al final es una mezcla entre crónica rosa y crónica negra. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones que han sido casi de papel cuché, ¿no? Sí. Y otras cuestiones que tienen que ver con lo penal directamente. Entonces, en el libro se analizan también otras instituciones literarias como la Biblioteca Virtual Cervantes, los hoteles literarios, los festivales literarios anglosajones. ¿No existe un libro similar con estas características donde se estudie y se analice todas estas patrimonio literario, ¿no? Claro, existe en el mundo, en sí. España existe un opúsculo sobre el tema del patrimonio literario que hace un repaso interesante y sintético, pero de alguna manera lo que hemos pretendido con la investigación también era mostrar buenas prácticas. Y eso es donde hay una medida de 18, ¿no? Sí, exacto, es decir, lo que hemos seleccionado, lo que nos parecían buenas prácticas para difundir el legado de los escritores por encima de la fórmula o de la estructura. Sí. Lo importante al final, es que en un determinado momento la sociedad decide que el legado de un escritor es patrimonializable. Y desde ese momento hay multitud de fórmulas y multitud de buenas prácticas que nos permitirían que ese legado se mantenga de alguna manera vivo y disponible, que es un poco el objeto de, creo yo, de este tipo de organizaciones, de entramados que estamos construyendo. Ha coordinado durante más de 20 años uno de los ciclos más longevos de las letras españolas, Presencias Literarias en la Universidad. ¿Qué ha notado en estos 24 años que lleva el ciclo en una evolución en las letras españolas? Bueno, el ciclo, yo no sé si lo recuerdan, lo crea en el 95 Manolo Ramos Ortega, el vicerrector en aquel entonces, que además fue muy valiente y con el apoyo del ministerio, creo que entonces. Y entonces es un ciclo que ha dado un repaso completo al mundo literario español, con alguna incursión en el latinoamericano. Nos hubiera gustado unas incursiones más potentes, pero evidentemente la economía no pudo hacerlo. Y yo creo que la evolución ha ido también muy cercana a la evolución de la lectura. Es decir, cada vez nos vemos obligados más a acudir a lo que llamaríamos autores mainstream. Es decir, al principio, durante bastantes años, y sigue siéndolo, ¿no?, hace incursiones en escritores que llamaríamos escritores bendecidos por la crítica, pero con escaso seguimiento de lectores, ¿no? Y el ciclo, para sobrevivir al final, cada vez tiene que hacer más incursiones en lo que llamaríamos mainstream, en los principales autores. Eso no le resta calidad, eso lo único que lo hace es darle diversidad. Y a mí lo que más me interesa al final del ciclo es que se ha convertido, quizás con las grabaciones en las presentaciones en las que en alguna ocasión usted incluso ha estado, ¿no?, que se ha convertido en uno de los repositorios audiovisuales de la literatura española. También lleva más de 20 años, o prácticamente 20 años, al frente de la revista periférica de gestión cultural. ¿A qué evolución ha notado en estos 20 años desde la gestión cultural en España? Bueno, en general la gestión cultural que nos encontramos cuando empezamos con Periférica era una gestión ágrafa, es decir, prácticamente no había... Y amateur, ¿no? No, amateur, no había literatura, universitaria, pero ni literatura profesional, con lo cual se trataba de una profesión que iba muy al pairo de las opiniones, de los estados de ánimo del que estuviera gestionando. Lo que yo noto ahora es que la gestión cultural es una profesión, como todas las profesiones, reciente le queda por evolucionar. Yo siempre a los alumnos del máster de patrimonio de Córdoba, donde doy clases, siempre les digo que no se desesperen, porque les recuerdo la historia, que claro que ya solo vivimos los que tenemos una trayectoria larga, ¿no? Es decir, al principio la figura que teníamos en los pueblos se llamaba practicante. Es decir, de la salud teníamos un practicante que ponía inyecciones y hacía algunos análisis. Esos practicantes terminaron poco a poco evolucionando en enfermeros, luego fueron diplomados universitarios en enfermería, ahora son graduados en enfermería, si tienen un rango de licenciatura, ahora tienen colegio profesional, ahora están pudiendo recetar
que eso sería Era impensable y tal. Es decir, las profesiones se conforman y se conforman con el paso de tiempo y se conforman sobre todo mejorando. Y yo creo que en 20 años la evolución ha sido espectacular. ¿Que se podría haber hecho mucho más? Pues evidentemente, sí, sin duda. Y por último, ¿qué pretende conseguir con este libro? Bueno, en principio... Además de darle también quizá al género un poquito también más de visibilidad, ¿no? Porque... En principio lo que me llenaría de mayor satisfacción sería que cualquier familia de un escritor que está pensando en su legado, un ayuntamiento que quiere recuperar la figura de algún escritor, tuviera un sitio donde mirar y que la mirada le sirviera para tomar una buena decisión. Y comenzar con bases sólidas, ¿no? Bueno, al menos con mejores bases con las que comenzaron las fundaciones de los años 80 y 90 en la provincia de Cádiz. Siempre digo en la tesis que me llama mucho la atención cómo no se buscó fuera de Andalucía o en Andalucía o fuera de España ningún modelo de referencia. Se le pregunta a los gestores, a los alcaldes y tal, y dicen, no, igual que el Alberti. Entonces, como una inercia, lo inercial en este mundo es horroroso, ¿no? Y si sirviera para eso, pues encantado, sería una gran satisfacción. Antonio Javier González Rueda, gracias por regalarnos su tiempo y su presente. Gracias a vosotros.